Noticentro 1, CMI. Comité del Paro suspende marchas y llama a un gran diálogo nacional. El 20 de junio realizarán un concierto. Comité del Paro entrega balance de movilizaciones que iniciaron el 28 de abril. Fiscalía reconoce 84 desaparecidos y 54 muertos en el marco del paro nacional. Conmovedor homenaje a Junior Jane. ¿Quién lo asesinó? Traslada cuerpo a Buenaventura. Crimen de Junior Jane, un caso de extorsión. Ofrecen más de 300 millones de pesos por identificar a autores intelectuales del asesinato. Así es el operativo contra alias Otoniel. Hay 14 capturados. Por tercer día consecutivo se registra nuevo récord de fallecidos. En 24 horas, 588 fallecidos. Dramática historia de madre e hija que llegaron a Bogotá desplazadas desde Medellín y se contagiaron. Están en el Hospital Santa Clara. Con Luisa Tobo. Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Después de 48 días, el Comité Nacional del Paro levanta las movilizaciones de manera temporal y convoca a un gran diálogo y a un concierto para el próximo 20 de junio. César Melo está con el representante de la CUT, Francisco Maltés. César, muy buenos días. Así es, Luisa, televidentes, pues día 49 de este paro nacional y mucha atención porque el Comité Nacional del Paro anunció nuevas decisiones frente a las movilizaciones. Precisamente nos acompaña Francisco Maltés, uno de los líderes de este comité promotor del paro nacional. Señor Francisco, bueno, ¿nos puede comentar un poco cuáles son esas nuevas decisiones que adopta el Comité del Paro? Ante la negativa del gobierno a firmar el preacuerdo del 24 de mayo, y de iniciar la negociación del pliego de emergencia, hemos acordado una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que veníamos haciendo los miércoles. Y vamos a agendar una nueva forma de lucha que tiene que ver con la preparación de 7 proyectos de ley que presentaremos el 20 de julio al Congreso y serán construidos con la academia, con los jóvenes, mujeres, comunales, población LGTBI, negritudes, para que el pliego de emergencia se convierta en proyectos de ley que presentaremos al Congreso de la República. También ustedes anunciaban que el 20 de junio van a hacer un gran concierto que sería otra movilización. ¿En qué va a consistir este concierto? A un año del pliego de emergencia, Duque no negocia. Realizaremos un gran concierto donde haremos adicionalmente una labor pedagógica explicando los puntos del pliego de emergencia este domingo 20 de junio. Doctor Francisco, bueno, ¿cómo será este tema de los proyectos de ley? Digamos, ¿se harán mesas con estas personas que han estado todos estos días en las calles manifestándose? ¿Cómo se hará y a través de qué parlamentarios o cómo sería la presentación de estos proyectos de ley? Apoyados en la academia, vamos a hacer que el pliego de emergencia se convierta en proyectos de ley. Y recordemos que existe la iniciativa popular para la presentación de los proyectos de ley. Apelaremos a este mecanismo y serán radicados con una gran movilización el próximo 20 de julio en el Congreso de la República. Así es, señor Francisco Maltés, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticentro 1 CMI, emisión del mediodía. Bueno, Luisa, y también en otras noticias, la Fiscalía General de la Nación también afirmó que durante el paro nacional se han registrado 54 muertes durante las manifestaciones y 84 personas continúan desaparecidas. Este es el reporte más reciente que entrega el ente acusador desde el puesto de mando unificado sobre el paro nacional. Luisa, esta es toda la información por el momento. Continúen con más información en estudio. César Melo, Noticentro 1, CMI. Así es, César, muchísimas gracias. Y el Pacífico está de luto por el crimen del reconocido cantante Junior Jane en una discoteca de Cali. Hoy se cumplirán varios homenajes en su natal Buenaventura y en la capital del Valle. Sebastián Bedoya con el reporte desde Cali. Sebastián, buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Es bastante dolorosa esta muerte de Junior Jane, el mismo cantante reconocido por canciones como Bam Bam Bilan, Puro Vacilón. Él dominó
Hace poco también había rendido un homenaje a la memoria de las víctimas de la masacre de Llano Verde con una canción que compuso en compañía de otros artistas que se llamó ¿Quién los mató? Las autoridades ofrecieron una recompensa entre la alcaldía y la gobernación de 250 millones de pesos a quien brinda información que permita esclarecer este doloroso crimen que hoy tiene en luto a todos los artistas del Pacífico colombiano. Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación confirmó que los dos detenidos por este crimen fueron enviados a prisión. Se les imputaron los delitos de cargos en concurso de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos. Estos dos sujetos no aceptaron los cargos durante la audiencia. Por otro lado, también aquí en la capital del Valle del Cauca, durante toda la tarde se llevarán a cabo varios homenajes, ya se cumplen algunos de ellos en Buenaventura. A esta hora nos acompaña Ronald Mayorga, él es el secretario de Cultura de la capital del Valle. Ronald, bienvenido a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo recordar a Junior Jane? Sebastián, como un pionero. Yo creo que Buenaventura es un territorio con unas complejidades enormes que el país conoce, que conocemos en el Valle del Cauca, y por supuesto lograr hacer música desde Buenaventura inicialmente, lograr convertirse en símbolo para los jóvenes, para los niños, en un contexto en el que la violencia aflora permanentemente, en que es cotidiana, en el que se batalla a diario por la vida con las bandas criminales, con esa cantidad de elementos que circulan pues en el puerto. Convertirse desde ahí, dar el primer paso desde ahí en una carrera musical, ya de entrada tiene un valor enorme, pero además tratar de irradiar eso en Cali, después en la capital del Valle del Cauca, convertirse en símbolo, hacer música de manera creativa, hacer música disruptiva, lograr generar mercado para los músicos. Es muy complejo captar alguna porción del mercado por todas las complejidades alrededor de hacer música en un país como Colombia. Junior Jane no solo hizo música, sino que creó su propio público, creó un estilo particular, se convirtió en pionero, hizo que muchos siguieran sus pasos, hizo que hoy muchos estén pensando en hacer música o hacer las cosas que hizo Junior Jane. Eso ya de entrada habla muy bien del legado que nos ha dejado. Desde acá, desde la Secretaría de Cultura, nosotros vamos a tratar de dar pasos para preservar ese legado. Se quedaron canciones sin salir a la luz pública, se quedaron videos incluso sin salir a la luz pública, así que nosotros vamos a tratar de acompañar con el equipo de trabajo de Junior Jane pues la salvaguarda de ese material, de ponerlo en circulación, de ponerlo en conocimiento del público y de conectar además también pues lo que hoy nos está pasando, el mensaje de Junior Jane además, con una serie de acciones que tiene proyectada la Secretaría de Cultura para el semestre que viene, nuestra temporada de festivales, todas las acciones pues que se desencadenan a partir de la reactivación económica. Muy triste, muy doloroso, pero sin duda yo creo que ahí también hay un mensaje para que tratemos de dar pasos para salvaguardar el legado de Junior Jane. Muchísimas gracias. Él es Ronald Mayorga, secretario de Cultura de Cali. Junior Jane creó su propio sello musical. Con este logró conseguir un título como canción de la Feria de Cali en el año 2006 con su canción Diciembre. Este y muchos éxitos serán mantenidos en la memoria de todos los que vivimos en la capital del Valle del Cauca. Solidaridad con toda su familia, con sus amigos más cercanos, con artistas que compartieron con este importante cantante conocido como el Señor del Pacífico o el Caballo. Y finalizamos con otra información importante, y es que luego de varios diálogos con la alcaldía de Cali se logró levantar uno de los bloqueos más importantes desde la ciudad, ubicado en el barrio Siloé, en la comuna 20. Noticentro 1 dialogó con algunos de estos jóvenes y manifestaron que eso también lo hicieron confiando en que la administración les cumpla con algunos de los acuerdos que se pactan en la mesa de diálogos y también para garantizar la seguridad de su propia comunidad. El sector de la nave, por ejemplo, fue uno de los puntos donde no hubo ningún tipo de saqueo ni vandalismo. A esta hora ya se encuentra completamente habilitada esta vía y el comercio mantiene su economía completamente activa. Es por ahora toda la información desde el centro de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y en medio de los altos contagios del tercer pico, Noticentro 1 CMI conoció la dramática historia de una madre e hija que llegaron a Bogotá desplazadas desde Medellín y terminaron siendo positivas por COVID. Hoy están en el Hospital Santa Clara. Luisa Fernández tiene esta historia. Luisa, buenos días.
Luisa, televidente, buenos días. Tanto la madre como la hija continúan en el Hospital Santa Clara, aunque ya superaron el COVID-19. Presentaron fuertes síntomas y es por eso que estuvieron varios días en hospitalización de ese hospital. Sin embargo, no solo el COVID-19 las ha atacado, también la economía, pues salieron desplazadas desde Medellín y en Bogotá no cuentan con ningún tipo de empleo. Su madre lo que dice es que luego de superar esta dura batalla de salud, desea conseguir un trabajo en la ciudad de Bogotá para poder suplir tan siquiera las necesidades básicas de su hija. Sin embargo, no es el único caso que se ha registrado aquí en la ciudad de Bogotá. También quisiera contarles que solo en el Hospital Santa Clara han muerto 2 menores de edad a causa del COVID-19. Hablamos con especialistas. Tenemos niños, afortunadamente no son muchos. En general, por lo menos pacientes hospitalizados, más o menos tenemos unos 4 o 5 por mes. En este año por ahí unos 20 niños. Afortunadamente la gran mayoría salen bastante bien. Desafortunadamente son pocos, pero ha habido algunos casos fatales. Es una problemática que están viviendo no solo la madre y la hija de esta historia, también muchas familias en la ciudad y en muchas ciudades de Colombia, que además de enfrentar la pandemia del COVID-19 también tienen que enfrentar las situaciones económicas en las cuales se han visto inmersos por esta crisis sanitaria. A algunos los ha dejado sin empleos y a otros, como lo hemos visto en los últimos días, se ha llevado hasta la vida. Y es que la cifra récord en muertes y en contagios, no solo en Bogotá, también en Colombia, tiene preocupado al gremio médico. También aseguran que no tienen insumos suficientes y que ven morir día a día a pacientes en hospitalización o en una cama UCI. Hablamos con el doctor Herman Mayona, que es el presidente médico de Bogotá, y aseguró que pide un llamado urgente hace un llamado urgente al gobierno para que se sienten, para que hablen y para que puedan entre todos determinar cuáles son las medidas necesarias que debe tener Colombia y ciudades como Bogotá. La situación es muy grave, no hay camas de unidad de cuidado intensivo, no hay camas de hospitalización, las urgencias están desbordadas, no hay suficientes medicamentos ni insumos para atender pacientes de cualquier tipo, COVID o no COVID. Los pacientes se están muriendo enfrente de nosotros. Todas estas cifras no revelan el sufrimiento que están viviendo cada una de las familias que pierden sus seres queridos, ni tampoco el esfuerzo que estamos haciendo como trabajadores de la salud para enfrentar esta pandemia. Y estamos en la inauguración de la quinta manzana del cuidado para las mujeres aquí en la localidad de Los Mártires y precisamente nos encontramos con el secretario de Salud, pudimos hablar con él. Él afirma que Bogotá sí cuenta con insumos para atender el COVID-19, sin embargo, la falencia que ha tenido el sistema de salud desde hace varios días es el oxígeno domiciliario, que por supuesto, mientras la ocupación UCI supera el 97% como está en estos momentos, ese oxígeno es necesario para atender pacientes que se complican en sus casas. Vamos a esperar que se desocupen de este evento para poder hablar con él y con la alcaldesa sobre los temas de salud de la ciudad. En este momento la ocupación UCI total está en un 96% y la de COVID en un 97.5%. Los detalles de esta noticia sobre las 12 del mediodía. Luisa, continúe usted con más en estudio. Sí, Luisa, gracias. Y en medio de este complejo panorama por los insumos médicos y el colapso en el sistema de salud, nuestro país registró por tercer día consecutivo un nuevo récord de fallecidos con 588 casos. Estilo Venga, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues en alerta máxima se encuentran en este momento las autoridades de salud por el incremento incesante de contagios y de muertes a causa del COVID-19. Y es que atención a esta cifra, solo en junio, en estos 15 días que van de este mes, han muerto 7.592 personas a causa del coronavirus y los contagios ya son 372.143. Actualizamos esas cifras, las más recientes reveladas por el Ministerio de Salud. Los nuevos casos, 24.376. El total de contagiados a la fecha en el país, 3.777.600. Los casos activos van en aumento. En este momento son 158.928 personas que siguen con esta enfermedad. Los fallecidos reportados, 588, como usted lo decía, la cifra más alta registrada en los últimos 3 días. Fallecidos de días anteriores, 516, ya han muerto por COVID-19 en Colombia, 96.366 personas. Los recuperados también aumentaron con 33.053 para un total de 3.510.709.
Ayer, el lunes festivo, se procesaron 45.718 pruebas en los laboratorios del país y según el último informe del Plan Nacional de Vacunación, hasta el momento se han aplicado un total de 13.167.044 biológicos. Sin duda una emergencia sanitaria que se está viviendo y esta tercera ola con las cifras más altas de fallecidos y contagios. Hablamos de otra importante noticia a las 11:15 de la mañana porque también es dramática la cifra de fallecidos y de damnificados en medio de una ola invernal que se está presentando en este mes de junio. Según las cifras registradas hasta el momento, se habla de 71 muertos y al menos 168.000 damnificados. En alerta se encuentran en este momento al menos 30 departamentos y 540 municipios. En las últimas horas, la Dirección de Antinarcóticos rescató a una familia que se encontraba gravemente afectada por las inundaciones que se presentaban en el Putumayo. El día de hoy se realizó rescate de 4 personas, habitantes de zona rural de Villagarzón en el municipio de Puerto Umbría, quienes debido a las inclemencias del tiempo perdieron su vivienda por el crecimiento de los ríos que la rodeaban. Estas personas solicitaron ser rescatadas de manera inmediata, las cuales fueron trasladadas en un helicóptero Ju-2 de la Policía Nacional a la base antinarcóticos de Villagarzón en el Putumayo. En medio de esta emergencia por lluvia se han atendido 1.309 eventos y se habla de al menos 17.242 viviendas que han resultado afectadas. Y otra noticia que vamos a ampliar a las 12 del mediodía tiene que ver con todo el cerco que se le está haciendo a alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan del Golfo. Pues en las últimas horas la Dijín de la policía logró la captura de 14 personas muy allegados a este sujeto. A las 12 del mediodía estará hablando para Noticentro 1 CMI el director de la Dijín de la policía, quien entregará detalles de estas capturas y de todo el cerco, más de 1.000 hombres tras alias Otoniel. A las 12, más detalles de estas informaciones. Por ahora me despido. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Stig. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, más de 1.000 niños contagiados en Bucaramanga. Regresamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El alcalde de Medellín se vacunó contra el COVID-19. La ciudad se aproxima al 1.000.000 de personas vacunadas. Yussi Chaparro está precisamente con el alcalde Daniel Quintero. Yussi, buenos días. Hola, buenos días. A esta hora el alcalde de Medellín ya se vacunó en el Coliseo de Voleibol aquí en Medellín y también entrega un balance de lo que avanza el plan en este momento en la ciudad. Alcalde, buenos días. ¿Cómo le fue con la vacuna y en este momento cómo se adelanta en la ciudad? Bueno, la verdad muy bien, muy fácil, igual que a las 970.000 personas que hemos vacunado ya en la ciudad de Medellín, esperamos hoy o mañana llegar al 1.000.000 de personas vacunadas, un hito muy importante. Y pues decirle a la gente que esta vacunación, uno, no duele, eso es rápido, es seguro. Yo me he puesto AstraZeneca, lo hice a propósito, entre otras, para matar ese mito de que es que hay vacunas buenas y vacunas malas. No, mire, yo que reviso todos los días quiénes entran a cuidados intensivos, nadie entra a cuidados intensivos, a UCI, si se ha puesto las 2 vacunas. Los que nos están entrando a cuidados intensivos es porque no se quisieron vacunar o porque no han llegado a la edad de vacunación. Pero ¿cuál es el mensaje? Sin importar la vacunación, eso es verdad. Y por tanto, váyanse a vacunar. Con cualquier vacuna, todas son buenas. Alcalde, justamente cómo está en este momento el nivel de ocupación UCI, teniendo en cuenta que se avanzan las vacunas, pero también sigue el pico de contagio. Pues en Medellín ha venido bajando realmente la presión. Ayer tuvimos un día de muy pocos contagios, afortunadamente, en la ciudad. Eso va a estar haciendo una onda senoidal, es decir, sube, baja. Pero realmente uno sí nota que digamos, esta reactivación ha sido cuidadosa. Estamos en reactivación total de la economía y aún así no se disparan los casos, sino que vienen bajando. La vacunación es la gran clave de todo esto. Más vacunación, menos personas contagiadas y menos personas en cuidados intensivos. Alcalde, aunque ahora lo veíamos en la fila, muchas personas asisten de pronto este fin de semana, también hubo poca asistencia. ¿Qué pasa con esas personas que no vienen? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que los fines de semana nos está llegando muy poquita gente, necesitamos convencer a la gente de que hay que vacunarse todos los días, que abrimos sábados, que abrimos domingos. De pronto algunas personas creen que los sábados, domingos o festivos no se abren. No, ahí es cuando más oportunidades hay incluso para vacunarse, porque la gente no está trabajando, puede ir el sábado, el domingo, en un momentico con la familia, van, se vacunan.
es un proceso muy rápido. A mí me gustaría incluso que entrevistaran de pronto a algunas personas y le preguntaran cuánto se demoró en el proceso. Hay gente que madruga mucho pues antes de iniciar el proceso, llegan a las 5 de la mañana y abrimos a las 7, pero si usted llega a la hora normal, en media hora estaba sentado y a otra media hora está vacunado. Alcalde, finalmente, ¿cuál es el balance que se tiene a una semana de la reactivación económica en la ciudad? Bueno, muy bien, hemos recuperado cerca de 15.000 empleos que estaban perdidos debido a las restricciones solo en el sector de restaurantes y gastrobares, pero muchos otros sectores se han reactivado. Todos los escenarios deportivos, los teatros tuvieron muchas funciones, más de 100 funciones de teatro se dieron la semana pasada, el fin de semana, lo cual muestra ya una reactivación cultural también. El sector cultural que ha sido tan golpeado pues empieza a reactivar en la ciudad de Medellín. Son buenas noticias que nos dan este avance en la vacunación y pues que queremos que sigan así, por eso a cuidarnos mucho y a vacunarnos. Esa es nuestra prioridad número 1. Alcalde, muchas gracias, y con este mensaje decimos entonces que en la ciudad se acerca la aplicación número 1 millón de dosis en cómo se adelanta todo este proceso en la capital antioqueña. Recordemos que en este momento es para mayores de 50 años y personas que tienen priorización. Y en otras noticias de Antioquia, un trágico balance se presentó en el departamento durante este puente festivo. 5 personas murieron en un accidente de tránsito en la autopista Medellín-Bogotá, otras 3 murieron en un incendio en el municipio de Girardota y 3 personas se ahogaron en municipios del oriente antioqueño como Guatapé y también el municipio de Río Negro y San Carlos. Más adelante en minutos tendremos ampliación de estas noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, muchas gracias. La policía de Cartagena dio a conocer el cartel de los delincuentes más buscados, responsables de usar a menores de edad en conductas delictivas. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Quiénes son los más buscados? Luisa, televidentes, los saludo, muy buenos días. Mire, estas personas, según la Policía Metropolitana de Cartagena, integraban una banda. Sin embargo, decidieron salirse y unirse para convencer a los menores de edad de cometer delitos como el tráfico de estupefacientes. Estas personas fueron identificadas como John Schneider Orozco Atencio y Kleiber Sierra Medina. Según las autoridades, buscan a menores entre los 10 y los 16 años para utilizarlos como correos humanos y asimismo la distribución de los estupefacientes, sobre todo en la parte sur-oriente de la ciudad. Con este cartel, la policía busca que la comunidad pueda brindar alguna información sobre el paradero de estas personas. Asimismo, ha dicho la policía que cuentan con un amplio prontuario delictivo y deben responder además por varios delitos como el tráfico y porte de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Y cambiando de tema, se registra o se sigue registrando un alarmante aumento de contagios de COVID-19 en la capital de Bolívar. En las últimas 24 horas se registraron 1.127 contagios y 15 muertes. Y ante esto, el gremio de la salud, la Mesa por la Salud en Cartagena, ha pedido mayores restricciones y mayores medidas al distrito de Cartagena. Lo preocupante de la situación además es que pese a esta crisis, la ciudadanía sigue incumpliendo las medidas de bioseguridad y según el reporte de la Policía Metropolitana, en las últimas horas y durante este fin de semana se intervinieron 24 fiestas y asimismo se hizo el cierre preventivo de 8 establecimientos y específicamente esto por superar el aforo permitido y asimismo violar la medida de toque de queda. Por ahora es toda la información, más adelante ampliación de esta noticia. Sí, es Tatiana. Hay preocupación en Santander por el alto número de niños contagiados con COVID-19. En lo corrido del año, más de 1.100 niños se han contagiado. Eduardo Herrera, buenos días. ¿Qué dice el gremio médico? Hola Luisa y televidentes. Pues según reportes del Ministerio de Salud, tan solo en el departamento de Santander, en el transcurso de este año, al menos 1.100 niños se han contagiado de COVID-19. Lo que más preocupa a las autoridades en salud es que la mayoría de estos niños son asintomáticos, lo que hace que su propagación a los adultos sea mayor. Precisamente para hablar de ese tema, me encuentro con el doctor Cristian Ordóñez, él es el director médico de la Clínica San Luis. Doctor, bienvenido a Noticentro 1 CMI. Doctor. Muy buenos días para todos ustedes.
Doctor, ¿cuántos niños se han contagiado y con qué síntomas llegan aquí a la Clínica San Luis? Bueno, digamos que en la población pediátrica el contagio es un poco diferente a la población mayor, a la población adulta. De hecho, una gran parte de esa población casi no presenta síntomas, son algunas cosas muy específicas, ya más relacionadas, por ejemplo, con problemas digestivos, dolor abdominal, diarrea, etcétera, pero no es una sintomatología florida respiratoria como lo podemos ver en adultos. Entonces, lo que podemos decir es que sí, y al igual que la demás población y al estar expuestos, pues es susceptible que muchos niños puedan estar infectados con el virus de COVID-19. Lo que podemos decir es que pues nosotros aquí, como parte de nuestra atención y de nuestra en las tests que hacemos hacia la población pediátrica, cada caso que consideramos sospechoso por X o Y razón, por X o Y síntomas, se le hace la prueba. Entonces eso nos da una base para decir que tenemos, por ejemplo, en el mes de mayo trabajamos cerca de 284 casos sospechosos. No quiere decir que todos ellos hayan sido positivos. Sí. Los niños tienen algunas complicaciones de salud, ¿cuáles son? Y se habla también que después de recuperarse también siguen con complicaciones los niños. Pues sí, en la etapa aguda generalmente pues el niño no manifiesta muchos síntomas, pero sí puede hacer posteriormente, unas semanas después de haber estado expuesto al virus, algo que se llama un síndrome inflamatorio sistémico, que consiste, en pocas palabras, es una reacción exagerada, una respuesta inmune del organismo que compromete ciertos órganos, por esa inflamación puede ser de grandes vasos, de arterias, del mismo corazón. Es una respuesta inmunitaria exagerada al haber estado expuesto a un virus. Doctor, muchas gracias por estar en Noticentro 1 CMI. Luisa, nosotros más adelante seguiremos con el desarrollo de esa noticia. Desde Bucaramanga, Eduard Herrera, Noticentro 1 CMI. Así es, Eduard, muchas gracias. Y con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI. 4 muertos deja otro tiroteo en Estados Unidos. Regresamos. Al menos 4 muertos y 4 heridos graves deja el más reciente tiroteo en Estados Unidos. Israel pone fin al uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos cerrados. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En la madrugada de este martes, los bomberos recibieron un reporte sobre un tiroteo en la calle Morgan, en el barrio de Englewood, al sur de Chicago. Los servicios de emergencia llegaron a la escena y la policía de Chicago confirmó que 5 personas murieron como consecuencia de las balas y otras 2 resultaron heridas de gravedad. Las víctimas han sido trasladadas al hospital y las autoridades han detenido a 2 individuos. Con más de 5,1 millones de personas completamente vacunadas en Israel y con una cifra muy baja de contagios y casi sin restricciones tras una veloz vacunación que redujo la morbilidad por COVID-19 al mínimo, el gobierno levantó el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados, salvo excepciones concretas como vuelos de avión, instituciones de bienestar social o geriátricos. Los israelíes ya no estaban obligados a cubrirse la boca en áreas abiertas desde mediados de abril y la mayoría de las limitaciones contra la propagación de la pandemia se levantaron, pero las restricciones e ingreso a la nación desde el extranjero siguen siendo muy estrictas. A partir del 1 de julio solo podrán ingresar turistas vacunados que lleguen de forma individual. Tras la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en una extensa declaración, señalaron los 5 puntos que marcarán sus preocupaciones principales. Estas son Rusia, China, Afganistán, las nuevas amenazas y la urgencia de una mayor cooperación con la Unión Europea. En cuanto a China, los países aseguraron que está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear con más cabezas nucleares y les preocupan las políticas coercitivas. Pese a eso, aseguraron que no habrá una guerra fría con el país asiático. Los líderes también advirtieron al presidente ruso Vladimir Putin que las relaciones bilaterales no mejorarán hasta que su gobierno no muestre respeto por sus compromisos internacionales. Estados Unidos y Europa acordaron poner fin a una disputa perjudicial sobre los subsidios a los rivales Airbus y Boeing y eliminar gradualmente aranceles punitivos por valor de miles de millones de euros.
Durante la disputa que llevaba 17 años y se acentuó durante la presidencia de Donald Trump, las partes impusieron aranceles de represalia mutua a una amplia gama de sectores que nada tienen que ver con la fabricación de aviones, desde viñateros franceses y fabricantes de galletas alemanes hasta productores de licores estadounidenses y muchos más. Con 157 votos a favor y 1 en contra, Hungría aprobó una ley que prohíbe la promoción de la homosexualidad entre los menores, generando inquietud entre las asociaciones de defensa de derechos humanos y críticas ante los ataques al colectivo LGTB del presidente conservador Viktor Orbán. Esto supondría la prohibición de programas educativos o anuncios publicitados en los que se solidaricen con minorías sexuales o de género. Un hombre de 76 años que tenía 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos y del que se decía que era el jefe de la familia más numerosa del mundo, murió en el noreste de la India. Siona Chana, el jefe de una secta cristiana local que permite la poligamia, vivía en un apartado estado como patriarca de la que se supone era una de las familias más grandes del mundo, con un total de 167 miembros. Chana sufría diabetes e hipertensión y su salud se había deteriorado en las últimas semanas. Comité del Paro suspende marchas y llama a un gran diálogo nacional. El 20 de junio realizarán un concierto. Comité del Paro entrega balance de movilizaciones que iniciaron el 28 de abril. Fiscalía reconoce 84 desaparecidos y 54 muertos en el marco del paro nacional. Conmovedor homenaje a Junior Jane. ¿Quién lo asesinó? Traslada cuerpo a Buenaventura. Crimen de Junior Jane, un caso de extorsión. Ofrecen más de 300 millones de pesos por identificar a autores intelectuales del asesinato. Así es el operativo contra alias Otoniel. Hay 14 capturados. Por tercer día consecutivo se registra nuevo récord de fallecidos. En 24 horas, 588 fallecidos. Dramática historia de madre e hija que llegaron a Bogotá desplazadas desde Medellín y se contagiaron. Están en el Hospital Santa Clara. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Después de 48 días, el Comité Nacional del Paro levanta las movilizaciones de manera temporal y convoca a un gran diálogo y a un concierto para el próximo 20 de junio. César Melo, ¿cuál es el balance después de mes y medio de marchas? Buenas tardes. Así es, Luisa, televidentes, pues como usted muy bien lo dice, tras más de un mes y medio de manifestaciones que se adelantaron en casi todas las ciudades del país, incluidas Bogotá, Cali, Medellín, Popayán, el Comité del Paro anunció en la mañana de este martes que suspende temporalmente todas las manifestaciones adelantadas en territorio nacional, las cuales la mayoría se estaban realizando los días miércoles. Dice el Comité del Paro que no lograron llegar a un acuerdo con el gobierno nacional, por lo que por el momento suspenderán todas estas manifestaciones e iniciarán unos diálogos para presentar una serie de proyectos de ley con las propuestas de los manifestantes. El Comité Promotor del Paro anunció la suspensión provisional de las manifestaciones que se venían realizando los miércoles. Acordado una interrupción temporal de las movilizaciones recurrentes que hemos hecho ante la falta de voluntad política del gobierno de firmar el preacuerdo del 24 de mayo y de empezar la negociación del pliego de emergencia. Va a continuar la movilización social en otros escenarios. El comité dice que buscarán que a través del Congreso de la República se tramiten las propuestas de los manifestantes. Durante este mes vamos a realizar foros, talleres, seminarios con toda la sociedad colombiana, apoyados en la academia, y convertiremos el pliego de emergencia en varios proyectos de ley que presentaremos al Congreso de la República con una gran movilización el 20 de julio. Además, criticaron fuertemente al gobierno del presidente Iván Duque y dicen que el primer mandatario no tuvo la disposición para negociar. De otra parte, la Fiscalía General de la Nación también entregó un reporte tras estos 48 días del paro nacional, en el cual confirma que 84 personas continúan desaparecidas tras participar en estas jornadas de protestas.
El ente investigador entregó su más reciente reporte sobre la situación del paro nacional. Indicó que 84 personas siguen sin ser ubicadas tras participar en la jornada de protestas. Sin embargo, solo se han presentado 3 denuncias formales por el delito de desaparición forzada. En cuanto a homicidios, se investigan 54 muertes registradas en el paro. Sin embargo, por el momento solo se confirma que 24 tienen relación directa con las manifestaciones. Esta es toda la información por el momento. Luisa, usted tiene más información desde Estudios César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchísimas gracias. Hasta 250 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades por información que permita esclarecer el crimen del cantante Junior Jane. Los responsables materiales de este crimen ya están capturados. Sebastián, ¿cómo va la investigación por este caso? Buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Estas dos personas fueron enviadas a prisión. Durante la audiencia no aceptaron cargos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 250 millones de pesos a quien brinda información que permita esclarecer por qué mataron a este célebre artista del Pacífico colombiano. A Junior Jane la muerte lo sorprendió cuando salía de una discoteca en Cali. Sicarios lo abordaron y sin mediar palabra le dispararon en repetidas ocasiones. Los 2 presuntos responsables fueron capturados en la copa de un árbol donde se ocultaban. Cuando se baja del vehículo alcanza a caminar 5 pasos, lo estaban esperando, accionan con el fusil se traba, solo dispara 2 veces y accionan con la pistola. Estaban esperándolos unas motos que al ver las motos de la policía arrancan, no los esperan, ellos huyen y se montan a un árbol y la policía llega a los 2 minutos y los captura. El artista, distinguido por canciones como Bam Bam Bilan, Dominó y Diciembre, alcanzó a ser trasladado a una clínica, pero murió como consecuencia de las heridas. La Gobernación del Valle y la Alcaldía ofrecieron una recompensa de hasta 250 millones de pesos por información que permita esclarecer el hecho. Uno de los sujetos presenta antecedentes de años anteriores pertenecientes a las antiguas FARC y el otro sujeto también tiene antecedentes por porte ilegal de armas. Los 2 detenidos fueron enviados a prisión. Se les imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares y de uso personal, e igualmente se solicitó la respectiva medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual fue aceptada por el señor juez de garantías y ordenando que fueran enviados a establecimiento carcelario para su cumplimiento. Las investigaciones continúan para determinar las causas que apagaron la voz y la alegría del Señor del Pacífico. Se van surcando. Y Junior Jane era bastante alegre, además era oriundo del puerto de Buenaventura, donde a esta hora se cumplen varios homenajes. En la tarde comenzarán este tipo de actos aquí en la capital del Valle del Cauca. Varios artistas de toda esta región han lamentado la muerte del Señor del Pacífico. La violencia apagó la voz de Junior Jane. Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría. En la memoria quedarán las canciones del caballo con las que muchos gozaron. Menos recesión, más libertad. Un tipo alegre, un tipo creativo, jocoso, amigo. Me hacía reír mucho. Pero más que el artista, aparte un excelente ser humano. Una persona que hacía honor a su nombre artístico, porque era el caballo, el gran caballo. Su nombre de pila era Harold Angulo Benzé. Estaba próximo a cumplir 38 años el próximo 3 de julio. Era publicista y dicho talento lo supo aprovechar para cosechar el éxito. En 2004 creó un propio sello musical con el que consiguió 2 años después el título de canción de la feria con su trabajo Diciembre. No falta la lechona, no falta el aguardiente, el barrio se engalana, pintan los andenes. También estaba a punto de estrenar un nuevo disco titulado La Recompensa. Ella me dejó y no me dio detalles. Se traslada a Buenaventura y estará en Buenaventura durante la mañana y parte de la tarde para ser despedido por su pueblo. Posteriormente será regresado a nuestra ciudad y en nuestra ciudad se adelantará las honras fúnebres. Hoy se rendirá un sentido homenaje en su natal Buenaventura y durante la tarde se llevará a cabo otro culto a la memoria del Señor del Pacífico. Aunque me metan el pie. Junior Jane era un fiel hincha del América.
padre, esposo, defensor de causas sociales y uno de los mejores exponentes de música urbana y salsa choque en la región. Su muerte sin duda deja un gran vacío en los corazones de sus seguidores, amigos y familiares. Me han pagado mal, pero me bendice Dios. Bendecido. Toda la solidaridad con los familiares de Junior Jane, sus amigos y sus amigos artistas que compartían varios momentos con él, incluso también con aquellos que compartió durante la creación de una canción en homenaje a las víctimas de la masacre en Llano Verde, donde manifestaba la exigencia de la justicia por este caso. Y ahora cambiamos de tema, y esta es una muy buena noticia. Los jóvenes del barrio Siloé lograron acuerdos y que permitirán levantar, o mejor, suspender los bloqueos que afectaban una parte importante de las vías de la ciudad. Esperan que la alcaldía les haga algunos cumplimientos de los acuerdos y sus manifestaciones ahorita se trasladarán a los barrios en asambleas permanentes y actividades artísticas. Así luce la calle Primera después de suspender el bloqueo que había desde el pasado 28 de abril. Nuevamente los vehículos pudieron transitar sobre esta importante vía. Decidimos suspender los bloqueos por la seguridad de la comunidad. También entendemos que era vital la seguridad de la comunidad, de las personas, ya que esto se estaba llevando a vandalismo, a temas de pronto de robo en las partes de arriba, haciendo como echándole toda esa carga a los puntos de resistencia, a los jóvenes que estaban en primeras líneas, los cuales ellos siempre estaban al tanto de que esto no pasara, porque nosotros estamos para cuidar nuestra propia comunidad, estamos desde el punto de resistencia de Siloé La Nave, y este fue un punto que no se permitió los saqueos, que los mismos jóvenes de las líneas estaban cuidando a la propia comunidad. El desbloqueo estará sujeto a condiciones. Los jóvenes esperan cumplimiento por parte de la alcaldía de Cali. Bueno, depende, la suspensión de bloqueos depende de que tengamos garantías para nuestros jóvenes, que tengamos garantías y que ya no llegue esa tipo cacería para ellos, ni allanamientos para ellos. ¿Por qué? Ni la fuerza pública, eso se aclaró en la alcaldía, que la fuerza pública no puede entrar a la comuna 20 Siloé. ¿Por qué? Porque habría un contraataque, ahí habría una masacre, mejor dicho. Entonces, ¿por qué? Porque esa relación de la policía con la comunidad, con los jóvenes, se ha roto. El sector de La Nave fue uno de los pocos puntos donde no hubo vandalismo ni saqueos en el comercio, el cual sigue con su economía activa. A mí personalmente me parece que esto es como para darle un respiro a la ciudadanía. Somos conscientes de que Colombia no es un país como otros países. Colombia, el 50% de su población vive del día a día, del rebusque. No tenemos empleo, entonces somos conscientes que un día que esas personas dejen de trabajar, pues no van a llevar sustento a sus casas, porque son personas que no tienen, solamente viven de lo que hacen el día a día. Pero de todos los problemas que se vienen generando por la mala administración a nivel nacional, es muy importante llegar a un diálogo, y el diálogo que se está logrando en este momentico con el alcalde de la ciudad, pues es algo muy importante, que escuchen a los jóvenes y que nuestras juventudes tengan una representación como la que han venido teniendo. La manifestación ahora se trasladará a asambleas permanentes, actividades artísticas y culturales en la Comuna 20 de Cali. Hasta ahora hay 4 puntos de bloqueo vigentes. En uno de ellos se construyó este monumento a la resistencia en Puerto Rellena. Está hecho en cemento, mide 11 metros y fue construido en 17 días. Con él esperan rendirle un homenaje a las personas que han muerto durante las manifestaciones y a sus familias. Pero hay algo importante, y es que un juez derogó ese decreto que había firmado la alcaldía de Cali y que permitía abrir el espacio de las mesas de diálogo. La alcaldía tendrá 30 días para responder esta decisión del juez. En los próximos minutos, el alcalde Jorge Iván Ospina se estará pronunciando sobre esta decisión de un juez que limita, o mejor, elimina la mesa de diálogos que tenían desde hace varios días y que permitió algunos acuerdos, como por ejemplo los que ocurren en el barrio Siloé. Nosotros estaremos muy atentos desde la alcaldía de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI, les contamos la historia de una madre y su hija, quienes llegaron desde Medellín y resultaron contagiadas de COVID-19. Volvemos. Seguimos
Seguimos en Noticentro 1 CMI. En medio del tercer pico de contagio, conocimos la historia de una madre y su hija que llegaron a Bogotá desplazadas desde Medellín y terminaron contagiadas por COVID-19. Hoy están batallando contra el virus en la clínica Santa Clara. Luisa Fernández, ¿cómo es la historia de esta mujer y su pequeña? Buenas tardes. Todo es Luisa, buenas tardes. Son dos mujeres que vienen de la ciudad de Medellín, que además de contraer el COVID-19 también pasan por una situación económica compleja, pues ellas han tenido que luchar con este virus sin tener para comer ni para pagar una habitación aquí en la capital, en donde han llegado hace pocos días. Yo salí de mi casa un sábado, salí con la niña, me fui a trabajar, recibí el sueldo y no volví a la casa. Desplazadas de Medellín por amenazas de muerte, esta mujer, quien oculta su identidad por seguridad, y su hija de tan solo 8 años de edad, llegaron a Bogotá y en una lucha diaria por salir adelante contrajeron el COVID-19. Yo fui a otro hospital y me dijeron que si entraba allá me iban a quitar la niña. Y yo no quería que me quitaran la niña. Ya decidí venir acá, me dijeron que me viniera acá, que acá me atendían con la niña. Gracias a Dios me atendieron. Ambas lograron superar el virus en el Hospital Santa Clara. Ahora su preocupación se enfoca en conseguir un empleo para suplir tan siquiera las necesidades básicas de su hija. Es difícil porque empezando que a mí no me dan trabajo fácil porque no tengo estudio, no tengo el bachiller, no tengo nada. A mí no me dan trabajo fácil. Yo lo único que quiero es tener un trabajo, un lugar donde estar, una casa donde estar con mi niña. En la misma IPS, 2 menores de edad han perdido la vida por complicaciones con el COVID-19. Sí, tenemos niños, afortunadamente no son muchos. En general, por lo menos pacientes hospitalizados, más o menos tenemos unos 4 o 5 por mes. En este año por ahí unos 20 niños. Afortunadamente la gran mayoría salen bastante bien, desafortunadamente son pocos, pero ha habido algunos casos fatales desafortunados. Tanto la madre como el personal de salud hacen un llamado para que los niños sean protegidos en medio de la crisis sanitaria. Mientras este tipo de historias se conocen, asegura el gremio médico que faltan insumos en Colombia para atender el COVID-19. Hemos hablado con el secretario de Salud, que se encuentra en un evento cultural aquí en la localidad de Los Mártires con la quinta manzana de cuidado para las mujeres trans, y él nos ha dicho que la falencia que más tiene el sistema de salud de la ciudad es el oxígeno domiciliario. Mientras la ocupación UCI supera el 97%, el oxígeno domiciliario es una alternativa para las personas que se complican en sus casas para poder atenderlos de manera adecuada. Este es el informe. Tras 2 meses consecutivos con el tercer pico de la pandemia en el país, los gremios médicos lanzaron un SOS por la falta de insumos para atender el virus. No hay camas de unidad de cuidado intensivo, no hay camas de hospitalización, las urgencias están desbordadas, no hay suficientes medicamentos ni insumos para atender pacientes de cualquier tipo, COVID o no COVID. Los pacientes se están muriendo enfrente de nosotros. Todas estas cifras no revelan el sufrimiento que están viviendo cada una de las familias que pierden sus seres queridos, ni tampoco el esfuerzo que estamos haciendo como trabajadores de la salud. Ante las cifras récords en muertes y contagios, solicitan al gobierno un trabajo mancomunado para frenar la transmisión del COVID-19. Con bases técnico-científicas para hacer frente al colapso del sistema de salud y para cambiar la manera cómo estamos enfrentando la pandemia. Aún no hemos sido escuchados. El secretario de Salud de la capital confirmó que la dificultad más grande que tiene el sistema de salud es la falta de oxígeno domiciliario. Entre tanto, la ocupación UCI total se ubica en el 96% y en la unidad de COVID en un 97.6% con tan solo 54 camas disponibles. Otra preocupación que ha dicho la alcaldesa Claudia López es la escasez en vacunas. Le solicitan al gobierno nacional que les entregue unas 500.000 vacunas por semana. Sin embargo, en estos momentos la ciudad cuenta con más de 600.000 dosis en la Secretaría de Salud, según lo informa el vacunómetro de Salud Data, el Observatorio de Salud de la ciudad. Entre tanto, el Ministerio de Salud anunció hace pocos minutos a través del chat que va a iniciar la etapa 4 de vacunación
vacunación en Colombia a partir de este 15 de junio. Tendremos detalles dentro de poco o en nuestra emisión central. Continúe usted con más en estudio, Luisa. Sí, Luisa, muchísimas gracias. Y el virus sigue sin dar tregua y nuestro país registró por tercer día consecutivo un nuevo récord de fallecidos con 588 casos. Estiluengas, ¿cuáles son las ciudades con más casos reportados? Buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues los contagios más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con 8.404 casos, en el departamento de Cundinamarca con 1.695 y en Antioquia con 1.661. Los fallecidos más recientes, su mayoría en Bogotá 156 fallecidos de los 588, en Antioquia con 69 y en el Valle con 57 decesos. La propagación del coronavirus en Colombia no da tregua. En un solo día el Ministerio de Salud confirmó que otras 24.376 personas se infectaron y que 588 murieron. El total de casos ya llegó a 3.777.600. Los casos activos van en aumento, son 158.928. Las muertes más recientes se presentaron en su mayoría en Bogotá con 156 decesos, en Antioquia con 69 y en el Valle con 57. Los contagios también aumentaron en su mayoría en Bogotá con 8.404, en Cundinamarca con 1.695 y en Antioquia con 1.661. A la fecha han muerto por COVID-19 96.366 personas. Este ha sido el comportamiento de la pandemia en los últimos 4 días. El 11 de junio con 29.570 contagios, 569 muertes. El 12 de junio con 29.998 contagios, 577 muertes. El 13 de junio con 28.518 contagios, 586 muertes. Ayer con 24.376 contagios, 588 muertes. Y es que junio muestra las peores cifras relacionadas con la pandemia del COVID-19. Si se suman todos los fallecidos de este mes, tan solo 15 días, serían un total de 7.592 muertes y 372.143 los contagiados solo en este mes. Y siendo las 12:25 de la tarde, hablamos de otra importante noticia, y es que el invierno tampoco da tregua en el país. Hay al menos 30 departamentos en alerta máxima por fuertes precipitaciones y lluvias que se están presentando en algunas zonas específicamente, y también por algunas emergencias que se están presentando por el desbordamiento de ríos y quebradas. El invierno en Colombia deja cifras desgarradoras. Las afectaciones en medio de las emergencias siguen aumentando. A la fecha se han reportado al menos 71 muertos y 168.000 damnificados. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, calcula que las precipitaciones de esta temporada se extiendan hasta fin de mes. Precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en la región pacífica, en los llanos orientales. En el piedemonte de Arauca, Casanare y Meta esperamos precipitaciones considerables. Tenga en cuenta las alertas que persisten en el país. En la región Caribe sigue la temporada de lluvias, con fuertes precipitaciones en sectores del sur de Córdoba, de Bolívar, Sucre, Sierra Nevada de Santa Marta. La región andina, las precipitaciones más intensas las esperamos en horas de la tarde y la noche, especialmente en norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Justamente en las últimas horas la Dirección de Antinarcóticos realizó el rescate aéreo de 4 ciudadanos luego de que se presentara el desbordamiento de varios ríos en Putumayo. Quienes debido a las inclemencias del tiempo perdieron su vivienda por el crecimiento de los ríos que la rodeaban. Estas personas solicitaron ser rescatadas de manera inmediata. A la fecha se han presentado 1.309 eventos que han sido atendidos por las autoridades en 540 municipios de 30 departamentos del país. Las emergencias han dejado un promedio de 17.242 viviendas afectadas y otras 368 que han quedado destruidas. Y en otras noticias, hace pocos minutos el director de la DIJÍN, el mayor general Fernando Murillo, entregó detalles de todo el cerco que le están haciendo más de 1.200 hombres de esa dirección a alias Otoniel, el máximo cabecilla del Clan del Golfo. Contundentes golpes contra el Clan del Golfo le cierran el cerco a alias Otoniel, así lo asegura el director de la DIJÍN de la policía, el general Fernando Murillo, en Noticentro 1 CMI.
Son más de 1.200 hombres de la fuerza militar y de policía, los mejores hombres como comandos y en el trabajo de inteligencia e investigación criminal, quienes vienen desarrollando una actividad muy importante en lo que corresponde al nudo de Paramillo, en donde prácticamente se encuentra cercado en este momento alias Otoniel. En las últimas horas fueron capturadas 14 personas en operaciones que se desarrollaron en Montería, Barranquilla y en la subregión del Urabá antioqueño y chocoano. Durante esta semana y especialmente lo que es el fin de semana se presentan enfrentamientos con estructuras de los anillos de seguridad de alias Otoniel, especialmente lo que tiene que ver con el negro Perea, quien es el comandante militar de la subestructura Efraín Vargas Gutiérrez. Ahí se capturan 4 personas, una mujer, 3 hombres, con ametralladora M60, una ametralladora con 2 fusiles de francotiro, 6 pistolas y otra cantidad de elementos logísticos y de intendencia de esta organización. Con las capturas de los más importantes miembros de esta organización y las continuas incautaciones de cargamentos de droga, armamento, material de guerra y la información obtenida en campo, no solo se disminuyen los atentados contra los ciudadanos, sino que además se cierra cada vez más el cerco a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Va tras alias Otoniel, y es que justamente ha dicho el director que este sujeto está operando ya en 10 departamentos del país. Con estas informaciones me despido. Desde el occidente de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. El alcalde de Medellín se vacunó contra el COVID-19. La ciudad se aproxima al 1.000.000 de personas vacunadas. Yusi Chaparro con el reporte desde la capital de Antioquia. Yusi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Además de este 1.000.000 de personas que ya se acerca la cifra en la ciudad, la meta es que para los próximos 30 días también haya otro 1.000.000 de personas. Esto gracias a que hay en este momento 50.000 dosis para las primeras aplicaciones y 100.000 para las segundas. El alcalde de Medellín manifiesta que en la medida de que se avance con el proceso de vacunación, disminuirán los pacientes complicados en las UCI. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hoy recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID de AstraZeneca, cita que cumplió en el Coliseo de Voleibol de la ciudad. Estoy muy gallina con las vacunas, con las agujas, pero ni me di cuenta que me la pusieron. Medellín hoy se acerca a la cifra de 1.000.000 de personas vacunadas. Según el alcalde, esto ha permitido que menos pacientes se compliquen e ingresen a UCI, por lo que hay una leve disminución en ocupación y contagios. Medellín se ha mantenido entre el 94 y el 96%, siendo el promedio el 95%. Tenemos lo que uno podría llamar una estabilización en uso de camas de cuidados intensivos. En Medellín hoy pueden vacunarse los mayores de 50 años y de 16 con comorbilidades. Los docentes siguen priorizados en segundas dosis. Ay no, una bendición grande, ya que la población, como dice el rebaño, se está curando o vacunando para que se acabe esta pandemia. Es un proceso que toca cumplirlo, ¿no? Por responsabilidad de uno y de los demás. En la ciudad hoy quedan 50.000 vacunas para primeras dosis y 100.000 para segundas. Y en otras noticias de Antioquia, un trágico balance se presentó en el departamento durante este puente festivo por muertes en incendios, accidentes de tránsito y ahogamientos. El aparatoso accidente ocurrió en la vía que conduce de Medellín al municipio de Guarne, oriente antioqueño, cuando un taxi y un vehículo particular chocaron. 5 personas, entre ellas un menor, fallecieron. En este lugar, desafortunadamente, pierden la vida 4 ocupantes de los vehículos y una persona más en el centro asistencial. Otras 2 tragedias se presentaron también en el oriente antioqueño. En el municipio de Guatapé, un joven de 25 años murió luego de lanzarse desde una lancha a la represa de Guatapé. Entre tanto, en el municipio de San Carlos, un niño de 7 años que se bañaba en un charco también se ahogó luego de quedar atrapado entre las piedras. Su cuerpo fue hallado por los bomberos. Procedemos a buscar y el niño no estaba desaparecido, sino que se había ahogado en el mismo charco, atrapado entre unas piedras. Entre tanto, otras 3 personas fallecieron en un incendio en una fábrica de químicos en el municipio de Girardota. Uno de ellos era un brigadista. En el oriente, una tercera persona más continúa desaparecida. Se presume que habría caído también a una quebrada. Esto desde Medellín. Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz inicio de semana.
Yusi, muchas gracias. La policía de Cartagena dio a conocer el cartel de los delincuentes más buscados, responsable de usar a menores de edad en conductas delictivas. Tatiana Rodríguez tiene el reporte. Tatiana, muy buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según la investigación de la policía, estas personas hacían parte de una banda. Salen especialmente para conformar una en la que hagan parte menores de edad distribuyendo los estupefacientes en los diferentes barrios de la capital de Bolívar. Estos dos delincuentes son los más buscados por el delito de uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos en la capital de Bolívar y sus corregimientos. Estas dos personas, conocidos como John y Kleiber, se encuentran requeridos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, concierto para delinquir y uso de menores de edad para la comisión de delitos. Estas personas responden a los nombres de John Schneider Orozco Atencio y Kleiber Sierra Medina y según las investigaciones utilizan a los menores entre 10 y 16 años como correos humanos y para la distribución de estupefacientes. Consolidaron este cartel invitando a la comunidad a entregar la información que permitiría su captura. Esta información se puede entregar o se puede dar a los celulares 321-394-6246 o 320-306-1324. Las autoridades señalaron que estas personas delinquen especialmente en la parte suroriental de la ciudad. Y en otras noticias, continúan disparados los contagios de COVID-19 en la capital de Bolívar. La ocupación UCI es del 91%. Los contagios en Cartagena siguen en alarmante aumento. En las últimas 24 horas se registraron 1.127 nuevos casos de COVID-19 y 15 muertes. Debemos asumir una responsabilidad muy seria, muy cierta en las medidas que debamos implementar para poder hacer contención en la evolución. Tenemos necesidad de utilizar las pruebas de rastreo y aislamiento sostenible para que podamos hacer un cerco epidemiológico. Sin embargo, pese a la crítica situación, continúan de manera irresponsable las fiestas en los barrios con aglomeraciones y sin los protocolos de bioseguridad. Estas medidas, junto a otras medidas que debe asumir el distrito, porque es responsabilidad del señor alcalde y del Departamento Administrativo Distrital de Salud, la garantía para que la población pueda ejecutar acciones que signifiquen la contención del virus, signifique la contención de la epidemia e igualmente generar conciencia en la población para evitar la mortalidad. Necesariamente debe haber un mayor rigor en las medidas de la movilidad. Según el balance de la policía, este fin de semana fueron intervenidas 24 fiestas y 8 establecimientos fueron temporalmente suspendidos por superar los aforos permitidos y por violar la medida de toque de queda. Se espera que en las próximas horas el distrito de Cartagena, el alcalde de la ciudad, expida un decreto con las nuevas medidas para Cartagena. Por ahora es toda la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. Mucha atención porque un juez de Cali ordenó suspender los diálogos entre la alcaldía de esa ciudad y los jóvenes que lideraban algunos puntos de bloqueo en la capital del Valle. Sebastián, ¿cuáles son los argumentos del juez? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Es el juzgado 16 administrativo oral del circuito de Cali el que suspendió el decreto que firmó el alcalde Jorge Iván Ospina con la Unión de Resistencias para realizar esta mesa de diálogos y que ya se venían presentando algunos acuerdos y resultados, como por ejemplo el levantamiento de varios puntos de bloqueo. Esto como respuesta a una demanda de la abogada María del Mar Machado. Según ella, se está presentando un hecho fáctico en el que las personas que adelantan los bloqueos a la vía pública, impidiendo la libre circulación de personas y vehículos, se amparan en el decreto de diálogos para impedir las labores de la fuerza pública en contravía al decreto presidencial. Por ende, en estos momentos se suspende la mesa de diálogos que tenía entre la administración municipal y la Unión de Resistencias Cali. A esta hora nos acompaña el alcalde Jorge Iván Ospina. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticentro 1 CMI. Alcalde, ¿qué es lo que va a ocurrir y cuál es su respuesta después de esa suspensión de los diálogos? Primero, acatar lo que señala un juzgado. Eso es parte del respeto al derecho y a los tribunales. Segundo, informar y hacer pedagogía a la Unión de Resistencias de Cali del decreto, digamos, suspendido. Y tercero, invitar a la doctora María del Mar Machado a que participe activamente en interlocuciones con la ciudad.
Es necesario señalar dos cosas. El decreto jamás era un decreto para que las personas adelantaran vías de hecho y bloqueos. Por el contrario, es un decreto para superar los bloqueos a través del diálogo. Pero además el decreto es una oportunidad de poder ir a las causas estructurales de esta explosión social y poderla resolver. Entendemos la decisión de la señora juez, acatamos la decisión de la señora juez y durante los próximos 3 días intentaremos proveer todos los elementos para que se comprenda muy bien que se trata de dialogar, no se trata de constreñir las decisiones presidenciales, ni más faltaba. Alcalde, esto sin duda generará tensión o preocupación entre los jóvenes de la Unión de Resistencias, sobre todo aquellos que ya levantaron los bloqueos, como por ejemplo en Siloé. ¿Cuál es ese mensaje que usted les da a estas personas, pues para que no se vuelvan a presentar bloqueos y para que sepa que sí se van a cumplir los acuerdos? Todo lo acordado previamente a esta decisión de la señora juez va a ser cumplido. Y lo acordado es, ante todo, inclusión social. Y yo creo que a nadie le debe molestar que un Estado habilite formas de poder desarrollar la inclusión social. Después de la suspensión de la juez, nosotros debemos de informarle a los mediadores, a los facilitadores, a la iglesia, a los jóvenes que están en resistencia y también debemos de informarle a la opinión pública a través de medios como el suyo. Hay que entender esto. Las sociedades que no dialogan son sociedades que podrían convertirse en estados fallidos. Las sociedades que dialogan para resolver sus problemas son sociedades que profundizan la democracia y se hacen verdaderamente grandes. Dialogar es esencial. Yo creo que eso forma parte de mi ética, de nuestros principios, de nuestras responsabilidades. Pero también invitar a que no confundan a la opinión. Nunca nuestro decreto fue una orientación al bloqueo. Nuestro decreto es un camino al desbloqueo, de tal forma de que eso debe estar muy bien instalado en la comunidad y debe estar muy bien pensado. Muchísimas gracias. Es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. La administración tendrá 3 días para responder esta decisión del juez. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que ocurra después de esta decisión que suspende la mesa de diálogos con la Unión de Resistencias. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. El sistema de transporte masivo Transmetro paralizó su servicio hoy en Barranquilla. Los 2 concesionarios suspendieron actividades por la crisis económica que afrontan. Jorge Castro, ¿qué dicen los operadores? Buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Los operadores del sistema de transporte masivo en Barranquilla han expresado su inconformidad, pues acumulan un déficit de cerca de 22.000 millones de pesos durante la pandemia y que mensualmente ese déficit se va acumulando en 6.200 millones de pesos adicionales. Así amanecieron hoy las estaciones de Transmetro en Barranquilla. Los concesionarios Sisturi y Metrocaribe aseguran tener saldo en rojo. Denuncian que por la crisis financiera que afrontan no tienen suministros para operar. Afirman también no encontrar eco en el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, con los recursos externos que necesita todo el sistema de transporte para su financiación. El déficit acumulado a la fecha es de 22.000 millones de pesos, ya teniendo en cuenta los recursos que ya han entrado por parte de Findeter, que es un recurso que dio la alcaldía. A pesar de ese recurso, hoy tenemos un déficit de 22.000 millones y la necesidad de recursos que tenemos mensual, sin incluir el sector financiero, es de 6.200 millones de pesos mensuales. Por la pandemia, solo se está movilizando una tercera parte de los usuarios. No es que nosotros hayamos tomado una decisión de no dejar de operar, sino que nuestros proveedores nos han cortado los insumos y eso ha hecho que no tengamos manera de operar. En la medida de que esos recursos se materialicen, inmediatamente nosotros restablecemos líneas. Las protestas en medio del paro nacional y los permanentes cierres agravaron la situación del sistema. Muchos días la operación del sistema estuvo hasta las 8 o 9 de la mañana y tuvimos que cerrar el sistema. Eso agravó la situación del sistema, eso hizo que esos días aceleraran el desangre económico que nosotros
teníamos que tener los vehículos listos. Los usuarios son los más afectados. Estoy aterrada porque vengo desde por allá, desde el Hotel del Prado, porque estaba en una estación espera, Transmetro, espera, y dije, no pasa, me voy hasta allá, hasta la estación a ver, y ahora me encuentro con esto. O sea, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Yo creo que no estoy de acuerdo con eso, porque deben de avisarle a uno, por lo menos, por medios de comunicaciones, por periódico, por radio, algo así. Antes de la pandemia, el promedio de pasajeros que se movilizaba era de 150.000 y hoy es de 50.000. Los transportadores expresan que la situación de crisis es tal que de 260 buses solo estaban trabajando con 193. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. Espere a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.